Hola mi amigo querido, esta semana veremos más aspectos de la lucha entre Cristo y Satanás. La lección de esta semana está basada en Apocalipsis 12. El enemigo sabe que siempre hubo a lo largo de la historia un pueblo fiel a Dios. Él trató de llevar al pueblo de Dios a la desobediencia, pero no logró. Siempre hay un remanente fiel. El diablo puede hacer lo que desee, pero ese pueblo es fiel a toda prueba. Es verdad que muchos cristianos a lo largo de la historia claudicaron y hasta adaptaron las verdades bíblicas a su manera de pensar. Pero a pesar de eso, siempre hubo un pueblo fiel. Por eso en los últimos días el enemigo tratará de derrotar a ese pueblo. Haciendo un repaso general de lo que estudiamos hasta aquí, diremos que los primeros 11 capítulos del libro de Apocalipsis tratan justamente de la vida de la iglesia, sus luchas, sus caídas a lo largo de los tiempos, sus conflictos y también la cruel persecución de parte del enemigo de Dios. Pero a partir del capítulo 12, que estudiaremos hoy, veremos la estrategia del enemigo para derrotar al pueblo de Dios en los días finales de la historia de este mundo. Veamos. Necesitamos leer los versículos 1 al 3 de Apocalipsis 12. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Ahora, la pregunta es, ¿quién es esta mujer y qué simboliza? ¿Y el dragón, de dónde vino y qué quiere? El relato de la Biblia sigue diciendo que el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mira, para entender esta profecía es necesario volver al jardín del Edén. Allí estaban presentes la pareja humana y la serpiente que había engañado a nuestros primeros padres. Observa lo que Dios le dijo a la serpiente. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta promesa de Génesis 3:15 es la primera profecía de las Escrituras. Al mencionar en este texto a la mujer, Dios no se estaba refiriendo solamente a Eva, sino que estaba hablando también de su iglesia. ¿Sabes por qué? Es que en las Escrituras la mujer es símbolo de iglesia. Una mujer pura, vestida de blanco, simboliza la iglesia de Dios. Y una mujer impura, vestida de rojo, representa la iglesia del enemigo de Dios. De manera que cuando en Génesis 3:15 Dios habla de la lucha entre la serpiente y la mujer, estaba en realidad profetizando la lucha milenaria entre el diablo y la iglesia de Dios. Esta, decía la profecía refiriéndose a la iglesia, a la mujer, te herirá en la cabeza. Y tú, le dijo a la serpiente, la herirás. ¿A quién? A la iglesia, en el talón. Y tú sabes que cuando Satanás provocó la muerte de Cristo en el Calvario, hirió a la iglesia en el talón. Pero finalmente Jesús, por medio de la fidelidad de su iglesia, hirió al diablo en la cabeza. En el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer está encinta. Eso es lo que leímos al comienzo. Está a punto de dar a luz. ¿A dar a luz a quién? A un hijo varón que va a regir todas las naciones. Este hijo varón, sin duda alguna, es Jesús, porque el profeta Isaías ya lo había anunciado años atrás. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuestro, príncipe de paz. Por otro lado, el salmista David en el Salmo 2:9 identifica a este niño, a este hijo,
Más exactamente, cuando afirma que regirá las naciones con vara de hierro. Y esto concuerda exactamente con lo que dice Apocalipsis 12. Pero la profecía afirma que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, intentaría destruir al niño en cuanto naciera. Ahora, es necesario saber mucha historia para recordar que Herodes decretó la muerte de todos los niños de Belén cuando Jesús nació. La profecía bíblica afirma que el dragón estaba listo para devorar al niño. Y la historia registra el hecho de que Herodes decretó la muerte de los niños. ¿Quién estaba por detrás de Herodes? Te das cuenta una vez más de la astucia y los métodos del enemigo. No se muestra tal como él es. Usa a la gente, se esconde detrás de ella, la controla, la domina y la induce a cumplir sus torcidos propósitos. Evidentemente Herodes era una simple marioneta en las manos del antiguo engañador. Trató de destruir al hijo de la mujer, a Cristo, y también tratará de destruir a nuestros hijos hoy. Por ventura tú como padre, como madre, no estás sufriendo por causa de algún hijo que se encuentra caminando rumbo a la destrucción. ¿Quién te parece que está por detrás de las alucinaciones que provocan las drogas de los muchachos? ¿Quién está detrás de esas ideas de libertad que en realidad no pasan de libertinaje? Esas ideas que inducen a la juventud de hoy a vivir sin principios éticos ni morales. ¿Quién está por detrás de todo eso? Aquel que quiere devorar a nuestros hijos. Los muchachos hoy dicen todo está permitido, pero se golpean, se dañan a sí mismos, destruyen su futuro. Hace poco yo hablaba con un joven que había huido de la casa de sus padres para vivir una vida completamente perdida. Yo le dije, pero eres la esperanza, el sueño de tus padres. ¿Sabe lo que él me dijo? Pastor, yo no estoy aquí para concretizar los sueños de mis padres, sino para convertir en realidad mis propios sueños. Pero la verdad es, ¿qué clase de sueño es el que induce a un joven a vagar hasta la madrugada, sintiéndose la escoria del mundo? ¿Qué tipo de esperanza es esa que solo produce vacío, desesperación y locura después que pasa el efecto de las drogas? Es que hay una fuerza oculta detrás de todo esto. Hogares divididos, hijos desobedientes, padres dictatoriales, ideales deshechos, sueños despedazados. Todo esto tiene un autor, el dragón, que trató de devorar al hijo de la mujer y que hoy trata de devorar a nuestros hijos. Continuemos con el estudio. Apocalipsis 12 continúa presentándonos la lucha entre la iglesia de Dios y el dragón. Mira lo que dice el versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla allí por 1260 días. Esta profecía se refiere a la persecución. El dragón, o sea, el diablo, Satanás, persiguió a la mujer, a la iglesia de Dios. La mujer que había dado a luz al hijo varón, Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿se persiguió a la iglesia en algún momento de la historia? Claro, la historia registra un periodo oscuro en el cual la humanidad vivió un momento difícil, una época en la que se intentó avasallar la conciencia de las personas. Se perseguía a las personas por causa de su fe. La iglesia y el Estado se juntaron y simultáneamente comenzaron a entrar en la iglesia costumbres paganas que la palabra de Dios condenaba. Pero había un remanente fiel, y la profecía indicaba que la verdadera iglesia de Dios no perseguiría, sino que sería perseguida, y que esa verdadera iglesia huiría al desierto por espacio de 1260 días. Ahora ya sabemos que en profecía un día equivale a un año, o sea, que la verdadera iglesia de Dios se escondería en el desierto durante 1260 años. En ese periodo, aquellos que intentaban obedecer la Biblia, y solo la Biblia, fueron cruelmente perseguidos. Muchos, como los valdenses, por ejemplo, se tuvieron que esconder literalmente en las cuevas de los montes para poder sobrevivir. Casi literalmente la tierra abrió su boca para ocultar a la mujer. Lo que provocaba esa furiosa persecución era la obediencia de la verdadera iglesia a la palabra de Dios.
Pero esa mujer aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis como vestida del sol. ¿Qué significa el sol? Observa cómo responde el rey David en el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Se trata de la iglesia de Dios, sin duda alguna. ¿Y por qué tiene la luna debajo de los pies? Pues yo te pregunto, si el sol es el símbolo de la justicia de Dios, ¿dónde se reflejan sus enseñanzas, los principios divinos? ¿Dónde se reflejan? El salmista responde en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues la conclusión es clara, la iglesia de Dios tiene como fundamento de sus enseñanzas no las tradiciones de los hombres, sino las escrituras, que son la palabra de Dios. Este fue el motivo de la gran persecución religiosa. Y por extraño que parezca, existe en la historia un periodo de exactamente 1260 años de persecución religiosa que comenzó en el año 538 con el edicto de Justiniano, quien después de derrotar a los ostrogodos, decretó que el obispo de Roma fuera el jefe de los otros obispos, porque Roma era la capital del imperio. Ahora, este periodo abarca los años cuando la iglesia persiguió a los que se resistían a obedecerla ciegamente. Se consideraba hereje a la persona que leía y defendía las verdades de las escrituras. Se condenaba a los herejes a morir quemados vivos después de confesar sus delitos, entre comillas, que era solo estudiar la Biblia. Este periodo de persecución terminó en el año 1798, cuando el general francés Alexandre Berthier llevó detenido al dirigente máximo de la iglesia, que se llamaba Pío VI. Lo prendió. Ahí terminó el periodo de los 1260 años. Ahora observa otra vez el método del enemigo. Persigue a la iglesia de Dios, pero no se identifica. Al contrario, el poder perseguidor se da a sí mismo el nombre de iglesia de Dios, pero exige que la adoración y la obediencia sean para Él y no para el Señor y su palabra. Con toda seguridad, mucha gente que formaba parte de esa presunta iglesia de Dios creía que estaban haciendo un favor al Señor al perseguir a los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Aquellos que se atrevían a obedecer las escrituras y no a la iglesia. Solo que esas personas, por sinceras que fueran, no se daban cuenta de que las estaba usando el enemigo de Dios en su intento por destruir a la verdadera iglesia. Pero sigamos. La profecía de Apocalipsis 12 afirma que la verdadera iglesia, aunque perseguida, sobreviviría y que habría en nuestros días un remanente, es decir, un pequeño grupo de fieles. El dragón, al no haber destruido a la mujer a lo largo de la historia, ahora viene a pelear contra los hijos de la mujer, contra los descendientes de la mujer, contra el remanente, y aquí se refiere a la iglesia en nuestros días. Este remanente, este pueblo fiel de Dios de nuestros días, se caracteriza por dos cosas. Observa cómo las describe Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas dos características se repiten en Apocalipsis 14:12, cuando se habla de la perseverancia de los santos, del remanente. Ve lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, Dios declara sin medias tintas que tiene una iglesia en estos días y que esa iglesia tiene dos características distintivas. Primero, la iglesia de Dios de nuestros días tiene que predicar a Jesús, tiene que conservar la fe de Jesús y al mismo tiempo cree en la vigencia de los mandamientos de Dios tal como los registra la Escritura. Estas dos siempre fueron las características del pueblo de Dios a lo largo de su historia. Y tú sabes que las características son muy importantes para identificar a la gente.
Cierta vez yo tenía que buscar a alguien que no conocía, pero me dijeron: es alto, usa barba, tiene un lunar grande en la frente. Bueno, con esas características, pues, era muy difícil equivocarse. Cuando los pasajeros comenzaron a salir del ómnibus, fui observando las características de cada uno. Vi a algunos altos, pero no usaban barba. Otros usaban barba, pero no eran altos. Hasta que por fin salió un hombre alto, con barba y con el lunar en la frente. Yo fui directo donde él y lo saludé. Él me dijo: ¿cómo me conociste? Le dije: pues por las características, yo tengo aquí sus características. Sabes, querido, Dios sabía que hoy la gente estaría confundida frente a tantas iglesias y religiones. Muchos se preguntan: ¿cuál es la iglesia de Dios? Porque todas pretenden ser iglesia de Dios, y algunas, más generosas todavía, afirman que, bueno, todas las iglesias conducen a Dios. Es muy fácil asumir actitudes radicales en diversos aspectos de la vida, y aunque no sea prudente hacerlo, pero cuando se trata de algo de vida o muerte, y cuando vemos que existe un enemigo capaz de usar cualquier método para engañar a los seres humanos, vale la pena darle una mirada a lo que escribió el apóstol San Pedro. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y si estamos atentos a lo que dicen las Escrituras, veremos que la iglesia de Dios tiene estas dos características: cree en Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Ahora, el deber de toda persona sincera es buscar esa iglesia a través del estudio detenido de la Biblia y prepararse para encontrarse sin temor con Cristo. Estamos en una guerra espiritual. El enemigo va a hacer todo lo que pueda para engañar a los seres humanos. Se va a disfrazar. Se disfrazó de Faraón, se disfrazó de Herodes, se disfrazó de ángel en el desierto para tentar a Jesús. Se puede disfrazar hasta de iglesia, hasta de religión. ¿Y cómo sabré cuál es la verdadera? Pues sigue la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Dios en nuestros días tiene dos características. Jesús es el centro de su doctrina. Jesús, la salvación por la fe, la salvación por la gracia, la justificación por la fe. Pero no se queda ahí, sino que va más allá. También vive los resultados de la salvación, o sea, la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios, resumida en la santa ley de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.